Muy buenos días, buenos días. Aquí arranca oficialmente Despierta con CDN, correspondiente a este lunes 20 de mayo, el día después de las votaciones de ayer, señores. Nada que no sea decir que fue una fiesta de la democracia. De nuevo, el civismo, la madurez y el amor que tiene el pueblo dominicano por su país, por su democracia, se puso de manifiesto. Por lo tanto, al primero que hay que felicitar es al pueblo dominicano, porque ayer salió de nuevo fortalecido nuestro país con esa muestra de civismo que dio de nuevo la gente que acudió a votar a las elecciones presidenciales y congresuales. La Junta Central Electoral es la segunda que hay que felicitar, porque definitivamente durante todo el proceso se ganó la confianza y la credibilidad de los votantes del pueblo dominicano, y ayer ofreció unos resultados que no han sido cuestionados por ninguno de los participantes. Por lo tanto, la Junta Central Electoral empieza a borrar tantas manchas, tantas experiencias negativas que ha tenido la sociedad dominicana en cuanto a la administración de las elecciones. Por supuesto que antes de felicitar al gran ganador de las elecciones, al presidente Luis Abinader, me parece que los candidatos opositores, los partidos opositores también ganaron puntos. Por su actitud de respetar el resultado de las elecciones, de acabar anoche mismo eso. Leonel Fernández, Abel Martínez llamaron al presidente Luis Abinader para felicitarlo por su triunfo, sin poner ningún tipo de tema que pueda, vamos a decir, empañar el resultado de las elecciones. Eso también ayuda a la credibilidad que ha ganado la Junta Central Electoral. Por supuesto que el gran ganador fue el presidente Luis Abinader, logró reelegirse hasta ahora con un porcentaje de un 58%, según los datos preliminares, pero vamos a ver cómo concluye todo eso. Lo más simbólico de todo es la derrota que ha sufrido el partido de gobierno en el Distrito Nacional y la victoria de Omar Fernández. No solamente ganó el puesto, ganó también la narrativa. Es una victoria rotunda la que ha logrado la Fuerza del Pueblo con Omar Fernández en el Distrito Nacional, que además la Fuerza del Pueblo ya es oficialmente el segundo partido más importante del país. Muy buenos días, vamos a seguir hablando de todos estos temas en el desarrollo del programa, y ahora vamos a dar los buenos días a nuestro compañero Federico Jovine. ¿Cuánto trabajo, Federico y Héctor Marte? Que ayer trabajamos bastante intenso, tanto en la cobertura de CDN como en lo que trae hoy el periódico El Caribe. Bueno, así es. Buenos días, Yanesi, Héctor. Buenos días, amigos que nos están viendo, que nos escuchan hoy. Bienvenidos aquí a Despierta con CDN. Gracias por sintonizarnos, como todos los días lo hacen. Yo quisiera comenzar hablando sobre la muerte del presidente de Irán, pero no lo voy a hacer, evidentemente, porque lo que toca es hablar realmente de esta fiesta de la democracia que hubo ayer, porque más allá del cliché, que lo es real, y el país así lo siente, por muchísimas razones que estaremos comentando en el día de hoy, de las cuales Yanesi dio unas pinceladas, porque son muchas aristas de un proceso que en términos integrales es complejo, porque implica que la movilización de millones de personas, la organización de decenas de miles de personas, un proceso preparatorio de meses, es el momento más sagrado en el calendario litúrgico de la democracia de un país. Y sin embargo, fuimos ayer de la manera más simple y pudimos, digamos, resolverlo en muy poco tiempo y en un tiempo récord y de una manera novedosa que nunca se había visto. Lo que quiero decir con eso, no voy a ahondar en ninguna de esas precisiones, pero hay muchas aristas, muchas telas por donde cortar, muchas lecciones aprendidas, y todas, me temo que todas, o más que me temo, me siento feliz de que sea así, todas son extremadamente positivas para nuestra democracia, y qué bueno que así sea. Así es. Buen día, Federico, Yanesi. Sí, uno se siente muy bien de venir un día después de las elecciones a decir que el proceso fue exitoso.
y a felicitar a la ciudadanía, como lo han hecho ustedes, por el comportamiento que tuvo. También a resaltar el rol de la Junta Central Electoral, que hizo su tarea, que lo hizo bien, que salió de esta prueba de manera exitosa, no exento de obstáculos, estuvo ese camino, pero logró superarlos todos. Y por supuesto hay que destacar ese comportamiento de nuestros actores políticos, de los candidatos y de los partidos políticos y sus dirigentes en sentido general. Hay que destacar esa madurez con la que actuaron. Yo había escrito hace un año y pico un comentario y me alegro de no haberme equivocado. Ese comentario en mi columna era titulado Una competencia de estadistas. Me alegro de no haberme equivocado por la altura con la que se manejaron hasta el final y sobre todo en el final, los candidatos presidenciales, porque en el final es que pueden ocurrir que algunos desafinen y eso en este caso no se dio. Así que la ciudadanía, la Junta Central Electoral y los actores políticos merecen un reconocimiento. El proceso no ha terminado en el sentido de que hay algunos detalles que se irán conociendo. Hay muchos aspectos interesantes que van a servir para análisis. Por ejemplo, el rol de los partidos emergentes, de los candidatos emergentes, de los partidos pequeños aliados también, cuál fue el aporte que hicieron a esos grandes bloques. Por ejemplo, en el caso del oficialismo, me parece que el Partido Dominicanos por el Cambio, que preside Eduardo Estrella, es el que está a la cabeza en cuanto a aporte, según los últimos números que vi, en cuanto a aporte a la candidatura presidencial de esa alianza que encabeza el PRM. También estarán el detalle, eso es muy interesante también, pero se toma su tiempo, de los diputados. ¿Cuántos diputados le toca a cada partido? ¿Y cuáles diputados son los que salen? Porque por ese método, el voto preferencial y el conteo del método de Home, lo que se hace es que se cuenta todo en sentido general, o sea, todo el que votó por los diputados de manera individual, por el recuadro, por el logo del partido. Luego entonces se distribuyen los escaños, se determina cuántas diputaciones le toca a cada partido y dependiendo de cuántos votos saca cada candidato, entonces sí se sabe cuáles son los diputados. Pero eso es un proceso ya un poco más complejo que se toma varios días. Así que hay que seguir mirando esos aspectos para analizar con detalle los resultados de este interesante proceso electoral que está por culminar. Sí, Héctor, los resultados de las elecciones son como las letras chiquitas de los contratos. Siempre hay un número grande, ganó el presidente, entonces después en los detalles que está la naiboa. Así que nosotros vamos a estar analizando aquí en el periódico En el Caribe, en todas las plataformas de multimedia del Caribe, el resultado de las elecciones de ayer, pero ahora vamos a ver cómo vienen las portadas del Caribe y CDN. Nuestra querida compañera Karelyn Cuevas ya está lista para presentarlas. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar rápidamente este vistazo por las portadas del periódico El Caribe con el candidato del PRM, Luis Abinader, virtual ganador de las elecciones con casi el 60% de los votos. Continuamos con el Partido de la Liberación Dominicana, quien experimentó una dramática caída y se coloca en el tercer lugar como organización política. Cerramos con el voto en casa y el programa también de voto penitenciario que implementó la Junta y los resultados a favor de la inclusión en estos comicios. En la contraportada hablamos de deportes y de los Pacers que vuelven a finales del Este al silenciar con una victoria de 130 por 109 a los Knicks de Nueva York. Vamos a pasar ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del presidente de la República, Luis Abinader, quien aseguró que no volvería a reelegirse. Continuamos con el candidato a la presidencia por el Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y Margarita Cedeño, ex vicepresidenta, quienes reconocieron el triunfo electoral del presidente de la República, Luis Abinader. Y cerramos con Participación Ciudadana, que dio detalles sobre el proceso electoral. Les invitamos a que accedan a cdn.com.do, además que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Vamos a ver cómo está el tiempo. Según la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, hoy seguirán bajos los niveles de humedad sobre el país, lo que favorecerá un ambiente mayormente soleado con ligeros
incrementos nubosos y escasas precipitaciones. Sin embargo, debido a los efectos de calentamiento diurno, además de la incidencia de una vaguada, se generarán algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. Eso es en Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y Puerto Plata, especialmente a mediados de la tarde. Para mañana martes los niveles de humedad comenzarán a aumentar por el arrastre del viento del sur-suroeste asociados a una baja presión, lo que junto a la vaguada que ya mencionamos va a provocar incremento en las precipitaciones que van a ser de moderadas a fuertes. Va a haber también, se esperan tormentas eléctricas y ráfagas de viento con posibles granizadas en horas de la tarde sobre localidades como Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Montecristi, entre otros. Así que ese es el informe del tiempo para hoy y parte del día de mañana del Instituto Nacional de Meteorología, ONAMED. Vamos a la pausa. Señores, estamos de regreso en Despierta con CDN, 20 de mayo, el día después de las votaciones, y vamos a entrar en contacto con nuestra gente de Facebook Live, que a pesar de que yo sé que todo el mundo ayer tenía la adrenalina bien alta, nuestras redes están llenas de comentarios, y aquí están nuestros seguidores de siempre. Alejandro Ramírez, muy buenos días para el mejor equipo de noticias del país, y quiero felicitar a CDN por ese magnífico trabajo de cobertura. Qué lindo, gracias a Alejandro Ramírez por ese reconocimiento al trabajo en equipo de todo CDN. Josefina Taveras, felicidades, bendiciones para Omar Fernández. Omar, aquí te mandan saludos por tu triunfo. Berkis Mercado, feliz y bendecido día, familia CDN. Gracias por su labor desde Santiago. Recibimos esta victoria con humildad. Así se hace en los tiempos de victoria. Hay que ser humilde y en los tiempos difíciles tener fortaleza para salir adelante. Ramón García, buenos días para todos, buenos días para ti. Pregunta él, ¿cuál será el lloriqueo que Iván Lorenzo tendrá Iván Lorenzo de aquí en adelante? Bueno, ese es el vocero del PLD, eficiente vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado, Dionisio Paulus. Buen día para ti también. Jacqueline Pérez nos dice que buenos días y bendiciones para todos. Desde Atemayor, la gente del este en contacto con nosotros, me encanta, eso me fascina. Cuando usted ve que desde diferentes puntos del país y del exterior también están en contacto con nosotros, eso nos llena de energía para seguir trabajando e informándoles, siempre con apego a la verdad y con todas las versiones, eso sí. Rafael Emilio Soto Jiménez, buenos días. Y una pregunta, Kimberly también ganó. En el caso de los candidatos a diputados tenemos que pedirles un poquito más de paciencia porque ese proceso es más complicado. Primero hay que contarle los votos totales al partido y después saber cuál de cada partido resultó ganador. Y ese es un proceso un poco más lento para la Junta Central Electoral por la dinámica que implica. Así que no sabemos si Kimberly fue elegida diputada todavía por eso. Ni que se lleven la gente de informaciones que dan los propios candidatos. Ajá. Que tienden a dar. Quizás tienen algunos numeritos en sus actas, pero nada oficial. Ajá. Por ejemplo, vi a alguien que publicó que José Horacio Rodríguez tuvo una votación muy por encima de todos los demás candidatos. Sin embargo, parece que no va a poder repetir por un tema de que el partido no le va a tocar una plaza en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, pero todo esto es preliminar. Hay que esperar el resultado de la Junta. Entonces, Guadalupe Graciano aquí está fiel, como siempre. Gracias, Guadalupe. Desde Lo Negro de Azua, ya sabemos, feliz inicio de semana, bendiciones. Les dije que el país iba a estar azul, y así fue. Bueno, buena predicción que tiene Guadalupe, quizás tiene su bola de cristal por ahí. Kelvin Torres, buenos días, felicitarlos a todos en CDN y a las damas y a los demás canales por la cobertura. Gracias, sí, esa es la belleza de este mejor oficio del mundo, que uno le ofrece un servicio esencial a la población y cuando ustedes lo reconocen, pues entonces eso nos llena de energía para seguir trabajando. Raven Cosme,
felicidades a todas las autoridades ganadoras, al presidente Luis Abinader y los senadores y diputados. Eso, así se hace. Buenos días, Héctor Franco. Ay, vamos a ver a Héctor, señores, ¿qué dice? Buenos días, nuestra democracia y con ella se reposiciona el liderazgo partidario. Así es. Felicidades para nuestro presidente y el PRM por su contundente victoria y felicito al no favorecido a los no favorecidos por aceptar prontamente la decisión del pueblo. Excelente, Héctor, así se hace. Usted sabe que a veces viene muy agrio para iniciar el día, pero gracias por la sintonía de siempre. Josefina Martínez, Yanes, y feliz semana. Y gracias, Josefina, para ti también, que tenga muchísimos éxitos. Te mandamos abrazos desde aquí, desde los estudios de CDN. Jocelyn Martínez, felicidades a CDN por ser parte de la democracia dominicana. Sí, es el mejor oficio del mundo. Nos llena de satisfacción por eso, porque la libertad de expresión y el servicio de la información es un componente esencial de la democracia y nosotros estamos felices por servirles. Reyben Cosme, ya lo dijimos, Josefa Hernández. Queda una vez más demostrado que los políticos tienen que mejorar su visión pública y que el coger y creerse dueños del país y hacer campaña sucia no da resultados. Así, esta campaña no se caracterizó por las descalificaciones, por ensuciarle el nombre a nadie, y ahí está el resultado. Ganan los políticos que ganan respeto ante el votante, gana la democracia y gana la ciudadanía. Juan de Jesús Esteves Rodríguez, muy buenos días para todos y felicidades para el país por este nuevo triunfo. Así es, el país fue ganador. Kelvin Torres, buenos días. Luz Divina, felicidades para el presidente de los Estados Unidos. ¿Y por qué estamos felicitando al presidente Joe Biden? ¿Pasó algo por allá? No lo sé. A lo mejor a Trump, que lo están... Quizás. Pero bueno, ahí está, Cristian Chávez. Una pregunta, ¿quién ganó la diputación en San Pedro? Repetimos, para los diputados tenemos que tener un poco más de paciencia. Es un resultado más lento que a la Junta Central Electoral le toma un poco más de tiempo. Pero seguro que la Junta lo va a dar, como pasó con el resultado municipal, en un tiempo récord. Y este proceso es más fácil de digitalizar, vamos a decir, asignar los escaños a los partidos políticos. Ahí concluimos nuestras lecturas de las personas que han hecho contacto. A Cristian Chávez, no lo puedo dejar. Bueno, no, ya dije que tú estás preguntando, Cristian, por el diputado de San Pedro. Así que nosotros hemos concluido con Facebook Live por hoy. Ahora vamos a pasar a los comentarios analizando el resultado de las elecciones de ayer. Bueno, yo creo que al margen de que cada quien tiene una preferencia, una orientación, Aristóteles decía que somos un politicum, seres, animales políticos. Lo que corresponde es hacer una apreciación o una valoración desde la perspectiva de los ponderables que son verificables, del rigor y del respeto a la data, y lo más desapasionado posible. Usualmente hacemos comentarios individuales, pero este tema amerita un desguace sistemático de todo lo que está sobre la mesa, y es preliminar porque aunque la Junta cada vez más, pero sobre todo esta, por ser la última y la curva de aprendizaje acumulada, aunque la Junta ha dispuesto una plataforma tecnológica que permite cada muy poco tiempo la actualización de la data, sin ir más lejos, a horas, ¿a cuánto? A menos de 12 horas de iniciado el conteo, menos de 12 horas de iniciado el conteo de los votos, el 94.55% de los votos presidenciales ya está escrutado. Uno lo puede ver como lentitud en la Junta, que todavía no, pero si nos vamos 30 años atrás, porque siempre trato de utilizar como baremo las elecciones del 94, que fue la primera que participé, y hemos avanzado mucho. Ahora bien, a la Junta no haber dado los boletines finales, como señala Yanesi, y los usuarios de Facebook manifiestan ese interés, el tema de las diputaciones, por ejemplo, no podemos aventurarnos a decir nada de las diputaciones, ni siquiera especular, no sería honesto de nuestra parte hacerlo. Pero sí podemos sacar, con la información disponible a retazos,
pero está toda ahí puesta, pero no estructurada, no en cuadros, etcétera, podemos aventurar algunas enseñanzas. En primer lugar, la Junta Central Electoral es la gran ganadora del proceso. En términos institucionales, la gran ganadora es la Junta Central Electoral. Los partidos políticos son los segundos grandes ganadores en términos institucionales. En términos de sociedad civil, señores, no podemos dejar de cuenta de que, nos guste o no, estemos tocando con guitarra o estemos tocando con violín, las encuestas funcionan. Las encuestas son instrumentos de medición rigurosos, científicos, funcionan. Marpenck dijo 57, Greenberg dijo 58, Gallup dijo 60. Las tres en empate técnico si utilizamos los márgenes de error de cada una de ellas. Las tres acertaron dentro del margen del empate técnico, porque el presidente ahora lleva 57.16 y Greenberg acertó casi milimétricamente 57 versus 57.16. Más que pensar en esta encuesta, lo que quiero decir es que cuando dentro de 4, 3, 2 años estemos poniendo encuestas sobre la mesa, recordemos esto. Y si sus candidatos o sus líderes de sus partidos dicen que la encuesta que están trucadas, recuérdese del día de hoy como una enseñanza. Porque sin ir más lejos, antes de las elecciones se decían, señores, Gallup tiene 30 años acertando, Greenberg siempre están ahí. O sea, no descalifiquemos la encuesta, que la pasión no nuble el rigor, que la pasión no nuble el entendimiento ni la ciencia. En términos políticos, el gran vencedor ha sido Luis Abinader. Felicitaciones al presidente de la República, indudablemente que sí, porque esto es no solamente un triunfo electoral, sino, como él lo asumió, un plebiscito en el cual el pueblo no solamente votó por él, sino que validó sus ejecutorias de gobierno y le endosó, digamos, el mandato para dirigir el país. Omar Fernández, señores, de eso hablaremos. Omar Fernández, felicidades Omar Fernández por todas las lecciones que pueden ver. Y ya para pasarle a mis compañeros, porque vamos a estar haciendo un picoteo, quiero decir dos cosas. Primero, el marco legal del sistema electoral dominicano hay que revisarlo, porque la transparencia y el respeto que se dio en la formalidad no se dio en las redes sociales. Y entonces la Junta está amarrada y no puede hacer nada. Entonces eso hay que revisarlo. Y pese a que esto fue, ya para finalizar, unas elecciones diferentes, enriquecedoras, porque se dieron dentro del marco del respeto, de las propuestas, de los debates, de la limpieza, de la celeridad, sin embargo, ha sido la elección con la mayor abstención de la historia en los últimos 30 años, con una tasa de 48.32, inclusive 4 puntos más que la de pandemia. Terrible. Bueno, varias lecciones deja el proceso. Algunos de esos aspectos lo ha mencionado Federico. Por ejemplo, el cambio que se verificó en la campaña. Se requiere un cambio en la forma de hacer campaña y ya comenzamos. Hubo un gran avance en este proceso, donde hubo lo que se ha pedido desde hace tiempo, menos bulla, menos aparataje, más propuestas. Fíjense que este proceso, como habíamos dicho, pasó a la historia como el proceso en el que fluyeron de manera más ágil las propuestas y donde se dio el debate, se dieron varios debates y sobre todo ese debate de los candidatos presidenciales. Hubo mucho menos caravaneo y yo insisto en que las caravanas no es que sean malas y que son el elemento agradable, refrescante, light de la campaña, pero no debe ser uno de los fundamentos, no debe ser uno de los principales aspectos de un proceso electoral. Y ya lo vimos en la práctica. Lo primero es que, como yo he insistido, no representan votos, no suman votos ni tampoco muestran fuerza. Y un ejemplo de esto es que los tres partidos estaban haciendo muy buenas actividades concurridas, y miren la diferencia que hay del primero al segundo. Miren la enorme diferencia que hay del primero al tercero. Y los tres estaban haciendo buenas actividades de movilización. Claro, también hay que resaltar eso, que hubo menos caravaneo y los mítines, las concentraciones, casi ninguna, casi no se dieron. En este proceso no se dieron los mítines de cierre de campaña y a nadie le hizo falta. Nadie ha comentado eso. Los famosos mítines de cierre de campaña no se hicieron.
Por suerte a ningún partido se le ocurrió, porque si uno convocaba, los otros se iban a ver obligados también a hacerlo. Otras lecciones, enseñanzas que para mí deja el proceso: la gente vota para resolver en primera vuelta. Si ustedes todavía no lo quieren ver, ahí están los procesos, señores. Elecciones del 2000, elecciones del 2004, del 2008, del 2012, del 2016, del 2020, del 2024. Elecciones con características diferentes todas. En muchos de esos procesos, en varios de esos procesos, había 3 partidos principales, 3 partidos fuertes, para los que tienen todavía o tenían hasta ayer la teoría de que con 3 partidos no hay posibilidad de primera vuelta. Pero ¿y cuántas veces ustedes quieren verlo, señores? No hay una relación entre 3 partidos y una imposibilidad de un triunfo en primera vuelta. La gente tiende a votar para que haya resultados. No significa que siempre vaya a ser así, pero la gente tiende a votar para que se resuelva, para que haya un desenlace en la primera vuelta. Otra enseñanza: el modelo de una reelección. La gente se ha acostumbrado a eso y la gente le da una oportunidad, le da un chance al presidente en ejercicio si está haciendo una buena gestión. Ahí tenemos 3 presidentes que han logrado la reelección de manera consecutiva: Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora Luis Abinader. Entonces el elector tiene esa primera opción, digamos, una reelección, o sea, darle una oportunidad a ese presidente que entiende que lo está haciendo bien. Otra enseñanza, bueno, Federico lo mencionó: las encuestas, cuando son bien hechas, cuando son bien realizadas, aciertan en los resultados. Aquí teníamos la teoría, desde hace varios procesos estamos tratando de desacreditar a las firmas que tienen muchos años acertando. Y el último argumento era que las encuestas se están equivocando. Vamos a esperar que se equivoquen aquí, pero las encuestas están acertando. Las 3, 4, 5 firmas que ustedes saben aciertan en cada proceso. Han seguido acertando en unas cifras muy cercanas a lo que finalmente ocurre, como decía Federico, dentro del margen de error. Y ustedes saben cuáles son esas firmas. Así que pienso que esos son algunos de los elementos que nos deja como enseñanza. El tema del arrastre también. La gente está comenzando del arrastre, no, lo contrario, del fraccionamiento. Sí. Lo de fraccionar se está viendo en el proceso. La gente ha aprendido a fraccionar y el Distrito Nacional es un ejemplo con el triunfo de Omar Fernández. Se supone que si Luis Abinader ganó ampliamente el distrito y Omar Fernández ganó la senaduría, hubo mucho fraccionamiento. Y cuando veamos el conteo de los diputados, también nos vamos a dar cuenta de que el elector está aprendiendo. Son 3 boletas y sabe que no necesariamente tiene que votar del mismo color en las 3 boletas. Eso es lo que estamos viendo en la práctica. Sí, Héctor, muchas lecturas. Me voy a ir un poco más a las lecturas esencialmente políticas, luego del resultado de las elecciones de ayer. El Partido de la Liberación Dominicana, con la caída que ha sufrido, ya la segunda caída electoral, ustedes saben qué pasó en el 2016, que sacó un 61.76% a un 37% en las elecciones del 2020 y ahora ha tenido una caída a un 10%. Es de los 3 partidos tradicionales el último que ha tomado un camino de, vamos a decir, una debacle electoral. No estamos diciendo con esto dando una sentencia de muerte, no, pero ya el Partido de la Liberación Dominicana, cuando uno observa lo que ha sido la trayectoria de declive del Partido Reformista Social Cristiano, luego del Partido Revolucionario Dominicano y ahora el camino que ha tomado el Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que el escenario electoral ya ha quedado definido para que sean los 2 últimos partidos fundados, el PRM, que ya se fortalece como partido de poder, y la Fuerza del Pueblo, que nació en el 2019, pero que todo el mundo sabe que apenas tuvo unos 6, 7 meses para participar
en situación precaria. Yo creo que la Fuerza del Pueblo hay que empezar a mirarla a partir de ahora. Y en su primera participación ya como un partido constituido, fundado, debidamente se ha colocado como segundo partido, más importante, ya a la cabeza de la oposición, y queda claramente establecido que hay que hablar que los dos últimos partidos fundados, el PRM y la Fuerza del Pueblo, pasan a dominar el escenario electoral, y los partidos tradicionales, ya el PRD cae en la categoría de partido minoritario, no logró 5% en ninguno de los niveles de elección. El Partido Reformista ha quedado prácticamente casi desaparecido en cuanto a la votación que obtuvo, y entonces el Partido de la Liberación Dominicana es el que ha tomado este camino de declive. La otra lectura política importante. La victoria de Omar Fernández en el Distrito Nacional viene a confirmar algo que nosotros siempre hemos dicho, que las candidaturas impuestas no ganan elecciones. El PRM es un bastión electoral en el Distrito Nacional. Usted va a ver la gran cantidad de diputados que sacó, la victoria contundente de Carolina Mejía y la victoria contundente del presidente Luis Abinader. Sin embargo, ese partido, su liderazgo, se obsesionó con tener la mayor cantidad posible de casillas, y en ese trance pues se embarcó en una candidatura impuesta a lo interno del partido de gobierno, y luego quiso imponerla a la sociedad, y las sociedades eso no lo toleran. Es la segunda derrota para mí del pueblo contra el poder. Pasó en el 2020. El Partido de la Liberación Dominicana, con todo el poder que ustedes saben que había acumulado, con una excelente obra de gobierno que está ahí, la gente sintió que quiso abusar del poder y le dio una lección. Eso mismo pasó con la candidatura de Omar Fernández y de Guillermo Moreno. La gente siente que se quiso imponer a la brava una candidatura que la gente nunca asimiló. Usted podía hacer otro tipo de rejuegos, y siempre también pongo el mismo caso de Gonzalo Castillo en el grupo de los danilistas, en el PLD, y el caso de Leonel Fernández. Danilo Medina pudo perfectamente apoyar cualquiera de las candidaturas de los 6 que aspiraban, especialmente aquellas candidaturas que tenían como mayor identificación a lo interno del partido. Por ejemplo, a Reinaldo Pared Pérez. Yo estoy casi segura de que si hubiese sido Reinaldo Pared Pérez a quien Danilo Medina asume como candidato, el PLD no se divide y hubiese retenido el poder. Igual que pasó en la capital con el PRM. Si por alguna razón a la senadora Farideh Raful no le daban los números, o tenían alguna razón política para no dejarla pasar a lo interno de la organización, había otras opciones más viables, y que usted puede estar seguro que con el 40% del esfuerzo que hizo el gobierno y que hizo el PRM para ganar la senaduría de la capital, hubiesen logrado retener la plaza. Entonces, ahí está. Las candidaturas impuestas no ganan elecciones, pero los políticos no la entienden. Ellos siempre creen que a los otros les fue mal y que a ellos les va a ir bien, y se inventan muchísimas teorías. No, la política tiene su librito y usted lo puede aplicar de la manera que usted quiera, pero el librito está ahí, de las cosas que nunca dan resultados. Por ejemplo, dividir el voto es una de ellas. Los partidos divididos no ganan elecciones, eso está ya probado, pero la gente siempre cree que a ellos les va a ir mejor que a los demás. Dice producción que vamos a ir a la página de la Junta para actualizar los resultados y compartirlos con ustedes. Vamos a ver, y nosotros vamos a seguir aquí comentando el resultado de las elecciones. Ahí está. Podríamos ponerlo un poco más amplio porque no se ve, Kelvin. Podríamos acercarlo más para que la gente pueda leer, ¿sí? Vamos a ver. Bien, con el... ¿Qué cantidad? Vamos a ver. Ese es en el nivel presidencial. ¿Qué porcentaje? Con el 94.58% de los votos computados, el presidente Luis Abinader va por el 57.10.
94.58%. Sí, sí, y fíjate, Ahí está. entonces Sí, fíjate lo que amplio. te decía recién en mi comentario del tema de la Junta. Yo hablé hace menos de 10 minutos y hace menos de 10 minutos era 94.55, ya ha subido 3 décimas. O sea, están cargando constantemente y la realidad va cambiando porque o se va definiendo o se va perfilando. No así, y tengan paciencia, porque como señaló Héctor, es un tema no de la Junta, sino del método que la ley establece para determinar cómo se escogen los diputados, que es el método de ON, que lamentablemente no es tan rápido como los métodos directos. El caso del Distrito Nacional, señores, Omar Fernández ha ampliado la ventaja sobre Guillermo Moreno, faltando solamente... ya ha computado el 99.63% de los votos, Omar va por el 56.20%, faltan solo 8 colegios por computar y Guillermo Moreno tiene 39.77%, Vinicio Senador, que está en tercer lugar, 1.70%. Los demás candidatos. Yanesi, el caso del Distrito Nacional, que yo veo a Omar Fernández como un fenómeno. O sea, más que perdió Guillermo, más como yo lo veo desde el punto de vista que ganó Omar Fernández. Miren esos números. Pero Yanesi tiene otra lectura. El número de Omar Fernández se parece al número de Luis Abinader. Eso. Tenemos un precedente, hay una situación parecida que fue en el 2016, cuando el PLD, el candidato presidencial, Danilo Medina, saca un 62%. Y gana en casi todo el país. Sin embargo, en el Distrito Nacional, David Collado, candidato del PRM, entonces del Partido Reformista opositor, encabezando el Partido Reformista. El PRC fue que lo inscribió. Pero eso Pero es para ese el fin caso. era el candidato del PRM. Entonces, David Collado saca un porcentaje similar al que sacó Por eso Danilo Medina. decíamos en la parte inicial que no podemos cerrar análisis con la data que tenemos, porque yo voy con lo que tú dices. Yo quisiera ver cuánto sacó el presidente Luis Abinader en porcentaje en el Distrito Nacional. En porcentaje. Para cruzarlo con lo que sacó porque solamente hemos visto en el distrito, en porcentaje. Pero además, la otra lectura, Héctor, la otra lectura es que Guillermo Moreno tiene un 39.54, que cuando tú se lo restes a lo que sacó el presidente de la República, te da el diferencial de lo que pudo movilizar neta la estructura partidaria y lo que definitivamente, como dijo Yanesi, fraccionó su voto. Sí. Bueno, aquí tenemos el resultado ya casi definitivo de la provincia de la Altagracia. Juan Julio Campos, que encabezó el PLD, 46.70%, y Rafael Duluc Cholitín, 51.58%. Y ya faltan dos colegios ahí por computar. Es una provincia que en algún momento se le daba a la oposición. Cuando se mencionaba las 4 o 5 provincias en las que la oposición estaba más fuerte, se mencionaba la provincia de la Altagracia. 66% Lía Díaz, ya con el total de los votos computados. Creo que es uno de los porcentajes más altos que he visto en cuanto a senaduría. Creo que la más alta, 66%, tiene Lía Díaz. Para redondear. Sí, redondeados son 67%. Ni siquiera en Santiago, que el PRM es un bastión electoral, he visto que el doctor Daniel Rivera, sí, ha tenido un porcentaje tan alto. Marino Félix, de la Fuerza del Pueblo. ¿Dónde es esto? El senador, en Bauruco, va ganando la Fuerza del Pueblo con 31. No, la AMA tiene... Es que encabezó la ADP, 68%, más alto todavía. APD. Está en Bauruco. La APD. Eso es Maxpo. 32. Maxpo, el partido de Maxpo. Bueno, sí. Entonces, vamos a ver en Barahona. Pero por el apellido yo creo que si es la Maya de Bauruco, creo que debe ser familia de un tal Lama que está en Senasa. En Senasa. Creo. No lo estoy. Pero ellos son de ahí, de ese sitio. En el SNS. Bueno, en Barahona perdió la senaduría José del Castillo con 38% y Moisés Ayala lleva 61%. En Dajabón, vamos a ver, también Ney Rodríguez encabeza 56%, Sonia Mateo 36% y el actual senador David Sosa de la Fuerza del Pueblo apenas alcanza un 7.28%. Sonia Mateo. Ponga San Juan, por favor. Es dura de matar, Sonia Mateo.
Y el caso de la Romana también, que malo. creo que son las únicas senadurías que ha ganado la oposición. Mire, en San Juan el 85% de los votos están computados y estábamos hablando fuera del aire, Yanesi y yo, comentando lo siguiente. Félix Bautista tiene un 53% de los votos. Señores, Félix Bautista tiene 12 años fuera del poder, ¿verdad? En términos reales, 12 años. Entonces, la otra lectura que hay que darle también es que la política se sigue haciendo de la forma en que se hace política, a través de la representación, a través del contacto directo, a través de la cercanía. Y eso lo vemos mientras más nos alejamos del centro y vamos a la periferia, en las localidades. Entonces, esta persona es un político que realmente representa a sus ciudadanos. Usted puede estar a favor o en contra, pero eso es la realidad. Y la única forma de usted cambiar eso no es con campaña ni con recursos, es con política en el terreno. Entonces es una lección aprendida que aplica para todas las provincias también, que era la que aplicaba Mable Ariztí. Sí, el caso de la Romana, sí, de los caciques yo creo que nada más queda Félix ya. Bueno, mientras carga la página, quería hacer un comentario. Bueno, Eduardo Espíritu Santo, 52%, ya están computados todos los colegios, es decir, que allí ganó el Partido Fuerza del Pueblo, Iván Silva, 4%, y Fran Martínez, encabezando el Partido Reformista, 42.15%. Ya ahí los votos están todos computados, ese es el resultado definitivo. Entonces, vamos a ver Santiago Rodríguez, que de todas maneras son 3 puestos que ha ganado en el Senado. 42% Antonio Cruz por el Partido de la Liberación Dominicana. Jorge Esteves, bueno, no, Antonio Marte, pero de Generación de Servidores. Pero es que allí encabezó la alianza, no fue el PRM. Claro, con el apoyo del PRM, Antonio Marte mantiene la ventaja, pero con 56%, pero es el partido aquí, ¿cómo se llama? Primero la gente, encabezó la alianza allí. Ya solamente falta un colegio, por lo tanto, Antonio Marte es el senador reelecto en Santiago Rodríguez. Sí, vamos a una pausa. Con relación a lo que, antes de irnos a la pausa, quería comentar, con relación a lo que decía Héctor, en el caso del PLD en el 2016 y la victoria de David Collado en la alcaldía del Distrito Nacional. Los fenómenos son distintos. El que pasó con David Collado en aquel momento, que fue la gran victoria de la oposición, con la victoria que obtiene ahora Omar Fernández, que es la gran victoria de la oposición. Aquí todo el gobierno y todo el poder del Estado se empleó a fondo, y ustedes lo vieron, todos los ministros, todos los directores, el presidente reuniendo gente, las vallas del presidente de la República promoviendo a Guillermo Moreno, y de hecho generó temor que en algún momento esa maquinaria y el peso del Estado se impusiera. Eso no pasó con la candidatura a la alcaldía de David Collado en el 2016. Fue al revés, por ahí todavía hay gente que anda enojada con el sector de Danilo Medina porque entienden que hubo un apoyo indirecto del Partido de la Liberación Dominicana para que David Collado ganara esa plaza, y en los hechos nunca vimos al gobierno de entonces Danilo Medina y todo el apoyo que recibió David Collado de obras públicas después para su gestión. Ese no fue en esa parte hay una diferencia en cuanto al fenómeno, a lo que ocurrió con David y al fenómeno de Omar Fernández ahora en la senaduría del distrito. Vamos a ir a la pausa, que Kelvin dice que ya no tenemos tiempo para seguir comentando. Volvemos ahora. Seguimos en Despierta con CDN y hoy, 20 de mayo, un día después de las elecciones presidenciales y legislativas, tenemos la oportuna presencia de 2 representantes del Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Ellos son Eric Hernández, coordinador general, y Miriam Díaz Santana, que fue directora ejecutiva. Buen día, bienvenidos a ambos. Buenos días, gracias por la invitación, y en mi nombre propio, en mi condición de coordinador general de doña Miriam, miembro de comité, es coordinadora. Es coordinadora y comité de análisis político también. Bueno, bien, si pudieran darnos ya una visión general de todo el proceso electoral de ayer, para seguir conversando sobre los demás temas, pero primero una visión global de lo que ustedes pudieron ver en el certamen de ayer. Bueno, podemos iniciar hablando de la metodología de la institución. Nosotros tuvimos 1.600 observadores en todo el territorio nacional, levantando información, por así decirlo, científica, objetiva,
sobre el desarrollo del proceso de elecciones. Esas informaciones nos iban llegando paulatinamente. En la mañana pudimos hacer nuestro primer informe a las 2 de la tarde, en el que daba cuenta de ciertas conductas un poco preocupantes, en el sentido de la existencia real de compra de votos, de proselitismo, de ubicación de viviendas utilizadas, ya no carpas, sino casas utilizadas para, no tenemos la seguridad, pero sí un movimiento sumamente ligado a los dirigentes que estaban cerca. Pero todo eso fue, en mi opinión, opacado con la tranquilidad y organización que hubo en el proceso de elecciones y que se mantuvo durante todo la jornada. En general nosotros calificamos la jornada como muy positiva y un gran avance para la democracia dominicana y la institucionalidad, porque tanto en el proceso de campaña, que ya sacamos el informe de la campaña la semana pasada, como ahora en la jornada electoral, hubo importantes avances. La gente, como siempre, se comportó bien, pero se redujeron muchas de las cosas que mortificaban y que afeaban un poco los procesos dominicanos, tanto en la campaña como esos procesos carnavalescos, muy alegres, pero también al mismo tiempo muy cargados de violencia, tensiones, enfrentamientos callejeros, gente diciéndose de todo por donde quiera y molestias a la ciudadanía. Esas campañas tan largas y tan cargadas de proselitismo son propias de tiempos pasados. Esperamos nosotros que el país esté realmente en este momento pasando a una etapa más civilizada de la política, donde el hacer política pase a ser algo más elevado, más apelando al convencimiento, a la educación, a la participación de la gente, a la discusión, a los debates, todas esas cosas que en esta ocasión se hicieron. Y de verdad debemos sentirnos los dominicanos contentos y convencidos de que ese es el mejor camino. Debemos afianzarnos en esa conducta. Y para la próxima, esos señalamientos que hacía Eric de comportamientos del pasado, que se sigan reduciendo, hasta que ellos sean nada más una excepción. Todavía no son excepciones, todavía hubo cosas que esperábamos que fueran menos, pero de verdad, con relación al proceso anterior, fue un gran avance. Hay que recordar el comportamiento de la Junta Central Electoral, que desde las elecciones municipales vino corrigiendo mediante resoluciones lo que se podía decir pequeños defectos o elementos faltantes en el proceso de elecciones. Ejemplo, el tema del funcionamiento de múltiples colegios y que aparentemente necesitaban una sola dirección, crearon la figura del coordinador. Se dieron cuenta que no era posible un solo contingente militar, sino que había que atribuirle diferentes funciones a la policía militar electoral. Y así una serie de fortalecimientos institucionales de la Junta Central Electoral que esperemos que se mantengan para próximas elecciones. Posiciones tan firmes como la de acatar y hacer ejecutar la sentencia del Tribunal Superior Electoral, siendo, ¿por qué no?, hay que decirlo, condescendiente, de darle un par de oportunidades a un partido político o para la corrección que indicaba el Tribunal Superior Electoral, o bien haciendo de oficio ciertas correcciones con el partido de gobierno. 16.772 colegios electorales creo que operaron en estas elecciones. Estuvo ayer Lady Blanco aquí con nosotros y nos comentaba que 1.600
digamos, observadores de participación ciudadana estuvieron esos 16.000 colegios, lo que prácticamente un 10% de la muestra. Pregunto, a nivel de sus 1.600 puntos de observación, ¿con qué frecuencia, intensidad, si tienen el dato, porcentaje, se pueden identificar esos hechos como la colocación de carpas? Se hablaba ayer de carpa la Cruz Roja, pero bueno, si colocan una, es una. Ahora, si hay muchas, hay un patrón y hay una decisión y hay una estrategia. Lo que quiero saber es si ustedes pudieron determinar que las prácticas que la oposición, sobre todo, estaba poniendo sobre la mesa como disconformes al proceso, eran hechos aislados u obedecían a un esquema mucho más planificado a nivel territorial en el país. Mira, primero lo de la carpa de la Cruz Roja ya fue aclarado por el director de la Cruz Roja. No se trataba de ninguna violación electoral. Ellos habían hecho un acuerdo, según lo que oí ahorita mismo, hoy fue que me enteré, porque lo oí en voz de él, de prestar servicio, y montaron esa carpa, pero el día mismo de la elección, o en la tarde de antes de ayer, le dijeron que tenían que quitar la carpa, y ellos la estaban quitando. Pero ahí no hubo, según lo que dijo él, absolutamente nada que ver con cédula ni con asuntos electorales. Era realmente una carpa de la Cruz Roja. Y en el país, de los 1.600 puntos de observación que ustedes tuvieron, ¿qué cantidad de frecuencias se vio? Carpas nosotros no nos reportaron, ninguna. O sea, ahí el avance fue total. Yo no he visto si alguien por ahí puso en las redes alguna carpa, pero la verdad, y debo decir que los observadores de nosotros, más de la mitad, 900 y tanto, eran observadores itinerantes. ¿Qué quiere decir? Cubren mucho más que un colegio y que un recinto. O sea, nosotros ayer salíamos en pareja, se juntan siempre, Barrio Capotillo, se escogen siempre lugares emblemáticos, lugares de mucha votación, etcétera. Y ellos visitaban 4, 5, 6, 7 recintos con todos los colegios que están ahí. Por otro lado, habían los 700 más o menos observadores fijos. Esos fijos son más cualitativos porque se tienen que pasar el día entero en un solo colegio, viendo cómo se desarrollan las cosas, y lo usamos eso como una muestra para nosotros recoger la información que ellos nos manden y poder valorar las elecciones en forma más cualitativa. Entonces, realmente nosotros entendemos que muchas de estas prácticas que se dieron, primero, eran promovidas por candidatos. Eso es importante siempre aclararlo, porque se menciona a los partidos porque ellos pertenecen a un partido, usan unos colores, y deberían seguir las instrucciones del partido. Pero hay muchos candidatos, como hubo en las municipales, que no son casi conocidos, candidatos a diputados ayer había, que la gente no sabía por quién iba a votar, porque no llega a la población esa promoción de cada uno de esos aspirantes. Y esa gente comienzan a distribuir sus volanticos y a hacer algunas prácticas que las seguimos rechazando, pero en realidad no se veía ese ambiente cargado que se ha visto en otras elecciones. Lo estaban haciendo muy, muy tímidamente para que no los atraparan. Y realmente los observadores sí pueden detectar esa práctica. Ahora, la observación electoral en general no puede cuantificar. Cuando nosotros decimos ahí que en el 26% de los recintos se observó compra de votos, por ejemplo, ahí se mezclan recintos o lugares donde había más de uno o donde había uno solo, o cuánto compró, cuánto. O sea, no se puede llegar a un nivel de detalle que nos permita decir, aquí en las elecciones se compraron tantos votos. Esa es una actividad muy oculta, que
solamente se podría cuantificar si ocurriera de manera muy masiva, y la verdad que no es masiva, es más actividades de candidatos que quieren empujar su candidatura, y en ese momento pues ofrecen también a la gente para que voten por ellos. Lo que ellos le llaman logística, sí. A veces compra. Eso quiero precisar. Al momento del cierre nuestro, tipo 9 de la noche, habíamos recibido unos 967 reportes y estamos pendientes de seguir recibiendo los demás para hacer el cierre completo. Pero de los observadores fijos, porque sí, los itinerantes reportaron todos, en la mañana y en la tarde, las dos tardes. Entonces, las conductas fueron conductas, por así decirlo, nuevas, donde se daba cuenta que determinado candidato tenía un motorista circulando con su foto, o el proselitismo sencillo, que es entregar tarjetitas. Pero en definitiva, unas miniaturas estaban entregando pequeñitas, pero no era tan evidente como en otros tiempos. Ratifico en verdad, y eso lo conversamos allá. Vimos un video de una carpa que se movía, que tenía rueditas. Sí, el motor. Quizás cuando alcanzan a ver la autoridad o los observadores con rueditas, una carpa grande de Qué un candidato. creativa. Es decir, que hubo creatividad ahora para hacer lo que se ha hecho, pero de manera más discreta. Sí, y ratificando de que aparentemente eran esos candidatos poco visibles y que aprovecharon hasta último momento para tratar de convencer al electorado sobre su preferencia. Sin embargo, la experiencia de ustedes con relación a la de febrero, porque por ejemplo nosotros con los equipos del periódico y de CDN vimos como un avance, pero sí, ustedes que están en el terreno haciendo la observación, tienen más elementos para confirmar si es así o no. Sí, vimos un avance en diferentes aspectos. Eso fue lo que dijimos. En el tema del proselitismo, en el tema incluso de menos incidentes que nunca, pero sobre todo menos incidentes que en febrero. Sí. Que no se reportaron incidentes violentos. Lamentablemente solamente hubo un observador nuestro en Asua que estaba tomándole fotos a alguien que estaba haciendo proselitismo y la persona lo amenazó y ese tipo de cosas. Y el joven temeroso no lo comunicó, pero no se reportó ningún hecho violento a nivel nacional. Se hablaba de dislocamiento ayer. Yo creo que se habló de muchas cosas, evidentemente dentro de la fase de cuestionamiento de los partidos, que ya me imagino que el día de hoy con las declaraciones de Abel Martínez y de Leonel Fernández, pues ya está todo zanjado, pero al margen de eso, esa palabra, sobre todo en estos días, que nos lleva a 30 años atrás, con los dislocamientos, sobre todo con los votantes del exterior, que es importante porque un 10% del padrón. ¿Qué ustedes evidenciaron con relación a lo que se dice detrás de esa palabra? Mira, nosotros entendemos que la Junta debe profundizar en algunos problemitas que se están dando entre el padrón del exterior y el padrón nacional. Lo que nosotros sí tuvimos reportes de varias personas, no, si hubieran sido muchos miles, hubiese sido una presión enorme sobre nosotros, los observadores, y también sobre las autoridades y eso. Pero no podemos cuantificar cuánto. Personas que cuando fueron a votar aquí en el país, del exterior no tenemos esa información. Claro. Resultaba que no aparecían, pero lo buscaban el padrón del exterior y ahí estaban. Muchas personas decían, nunca, ni siquiera he viajado o no he vivido fuera del país. ¿Por qué aparezco en el exterior? Y no es la primera vez que esto ocurre. Yo recuerdo que en elecciones anteriores aparecieron personas con esa situación. Entonces, ¿qué irregularidad está produciéndose en el padrón? Que una persona que tenga una dirección de aquí, de República Dominicana, pudiera aparecer en el exterior. Eso debe ser investigado para que no vuelva a ocurrirle a nadie.
Porque algunas personas dejaron votar, entonces, cuando iban a protestar, personas, ciudadanos más activos, iban y decían que a mí hay que dejarme votar. Entonces la dejaban votar observado. Pero los votos observados son casi siempre como medio voto perdido que nadie reclama No se después, cuentan. porque solamente se reclaman si hay una Sí, hay una situación. diferencia. Sí. Como La la que pasó en el metodología, 86 y la de 86. la esos metodología que votos cerrados utilizamos, le dieron una victoria, la ¿verdad? metodología que utilizamos es que cuando el observador decía que tenía personas que no se encontraban en el padrón, tomaba el dato y bajaba a la Junta del Distrito. Y ahí Con el era- votante en el colegio No, esperando. no, con el votante no. Bajaba con el dato y bajaba a la Junta del Distrito, porque obviamente en el padrón del colegio no tiene el padrón desde el exterior. Entonces en la Junta del Distrito confirmamos que efectivamente esa persona estaba en el padrón del exterior. Por eso podemos afirmar Y algunos en el los informe... autorizaron a votar. Sí. Sí, pero otros se quedaron, se cansaron o no O- querían esperar. Sí, Y no- por eso el informe concluye sobre una recomendación de la Junta de una revisión necesaria de esa situación. Hay un tema, ya es una tendencia con el 94%, el 94.58% de los votos computados. Parece que la abstención va a ser más alta de lo que aquí históricamente ha ocurrido. En las elecciones municipales de febrero se hizo la alerta, pero hubo una explicación que en las elecciones municipales vota menos gente, pero ya parece que esto es algo que son signos que no se pueden ignorar. En el 2020 el nivel de abstención se le atribuyó a la pandemia y ciertamente no habían condiciones, pero ha aumentado de manera considerable en los últimos 3 procesos electorales. Ya es una constante, por decirlo de alguna Claro. manera. Participación ciudadana, ¿le preocupa esto, la lectura que le da a esta situación? Claro que sí, que nos preocupa. No podemos dormirnos con las comparaciones de que todavía somos de los países que más participación tienen, porque de verdad que en otros países está por el suelo, pero nosotros no queremos llegar ahí, eso debilita la democracia y queremos que nuestra democracia se fortalezca. Mira, ayer no llegamos a la conclusión de qué vamos a recomendar. Personalmente, como socióloga e investigadora, que siempre es de eso que he vivido, entiendo que la Junta quien sea, pero a la Junta le puede tocar encargar un estudio, una investigación especializada para determinar las razones de esa baja en la participación. Personalmente, como tengo tantos años bregando con esto, tengo mis hipótesis. Hice un cálculo en las elecciones de las municipales del tema de los dominicanos en el exterior, no solo del padrón en el exterior, que la Junta los incluye en la abstención de las municipales, y es un error. Se lo dijimos y se lo pusimos en el informe a la Junta. La Junta calculó la participación abstención del padrón total de 8.5, qué sé yo, eran millones, y no puede ser, tiene que bajarle el padrón del exterior para poderlo calcular. Pero también busqué información que está en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí, eso lo hice después de las municipales, vi que en dominicanos residiendo en el exterior hay 2.9 millones en diferentes lugares del mundo. Una gran parte de esos dominicanos tienen cédula, permanecen en el padrón y tampoco se inscriben en el padrón electoral del exterior, porque en el exterior sí hay que irse a empadronar. No basta con tener la cédula, tú sigues saliendo aquí, pero en el exterior tú tienes que ir a empadronarte para registrar tu dirección y todas tus cosas allá. Entonces es posible que una parte de esa abstención esté por la gran migración. Recordemos que nuestro país es muy inmigrante, tiene una alta migración, y otra parte estará dada
por el desencanto con los partidos políticos. Eso son hipótesis mías, porque sabemos que muchos partidos han caído y quizás esas personas no fueron a votar por más nadie. Están desencantados. Ahora yo quiero que doña Miriam me permita exponer mis hipótesis. Sí, yo no. Ellos son... a modo de broma. Ayer en la tarde sucedieron 3 sucesos que deben de ser controlados. Al final de la jornada comenzaron a salir unas encuestas que criticamos y que pedimos sanciones en nuestro informe final. Porque están prohibidas. Están prohibidas. Pero esas encuestas... Digo, prohibida la publicación, perdona que te aclare, para que no digan que la Junta la permitió, pero la publicación no. Claro. Está prohibida. La encuesta se puede hacer, pero no se puede divulgar sino 3 horas después del cierre del proceso. Pero el hecho de pasar esa información desincentiva el voto, en el entendido de que el ciudadano entiende de que el proceso está definido, ¿para qué voy a ir a votar? Número 2, con respecto de ánimos triunfalistas, que ya no son propiamente las encuestas, ánimos triunfalistas de los dirigentes también deben de ser moderados, deben de ser a cierto punto controlados por la Junta Central Electoral, para que no produzca el mismo efecto de desincentivar el voto en el último tramo del periodo. Estamos hablando de que desde las 3 de la tarde comenzaron las noticias, comenzaron las encuestas. Entonces, la persona que, estando en la fila, dice, no, yo me voy, mira lo que llegó, ya ganó X personas. Un tercer aspecto sumamente preocupante, que sin concluir el proceso de elecciones se estén hablando de impugnación de procesos. Se debe de hablar de impugnación de procesos cuando concluya el proceso, no antes de ese elemento. Entonces, fíjese que son experiencias que deben de ser tomadas a futuro respecto de las autoridades electorales y que son manifestaciones que, en mi opinión, incentivan a que el ciudadano no vaya y un aumento de la abstención. Pero promoción no faltó. Fueron unas elecciones donde se tuvo en campaña nosotros estimamos 18 meses, sí, claro, desde finales del 2022 a la fecha. Y la Junta hizo promoción muy abundante. Entonces, difícil que alguien dijera que no estaba enterado de que había elecciones. Probablemente la Junta para la próxima debería enfocarse a partir de un estudio que debe hacerlo. Pues no podemos esperar que en otra próxima siga bajando. Enfocar la promoción hacia focos muy precisos. Bueno, en estos últimos procesos, los procesos electorales se han realizado bajo normas nuevas, porque son relativamente nuevas las legislaciones en el plano electoral. 2023. Sí. Y todavía quizás faltan algunos aspectos por aplicarse, pero también por incluir en la legislación. Por ejemplo, don Eric mencionaba la publicación de encuestas, pero me parece que fue básicamente por las redes sociales. Exacto. Que se publicaron los resultados. Y las redes sociales todavía no están incluidas, no están bajo, digamos que no alcanza hasta ahí la legislación. Quizás no, pero la empresa que hizo la encuesta sería el objetivo de la sanción aquí. Por favor, no el público. Si esa encuesta salió a la calle, alguien la puso en la calle. Sí. Ahora, a partir de ahí ya nadie es responsable de que eso circule. Se reproduce después. Sí, pero es a la empresa. Al que le conviene los resultados la reproduce. La empresa es la que está impedida de publicar eso. O al menos debe de guardar un celo de que no se filtre esa información. Bueno, porque llegaba con el título de la empresa que la hizo. No, porque es una estrategia de los que la ponen a circular. No, se trata de eso. Y las redes sociales entonces se prestan mucho a eso. Y ahí va precisamente mi pregunta, porque
vimos cuánto tiempo duramos en tener una ley electoral y una ley de partido político, y cuando la tuvimos finalmente, entonces quedó sin dientes, quedó como un poco... Pero ahora, No, ¿cuáles son las sanciones ahora? Y eso tiene sanciones. ¿Cuáles son las observaciones que ustedes harían para poder, digamos, expandir la implementación del marco legal vigente, o qué se debería modificar en el marco legal para poder atajar estos vericuetos, estos atajos que hay con las redes sociales, que tú no puedes controlar, que bueno, no puedo publicar encuestas, pero te cojo 4 bots con un IP address en otro país y empiezo a publicar boca de una ahí y nadie me puede caer atrás porque es muy difuso. Y sin embargo la información y el daño se está concretando. Mira, déjeme informarles que nosotros tenemos uno de los proyectos que estamos electorales, incluye una parte post-elecciones y vamos a tener una consultoría de alguien que va a hacer todo el estudio del sistema y de lo que pasó ahora y en las municipales para hacer las recomendaciones de mejoras que se deben hacer en la legislación. Perfecto. Y en las prácticas y en los organismos correspondientes. Entonces, de muchas de las cosas las hemos mencionado ya, que nosotros las vamos a incluir en el informe final que le enviemos a la Junta, todas las recomendaciones que hacemos. Sí. Fíjense, debemos reconocer que la Junta ha estado tan receptiva que yo estuve revisando el informe de las municipales que nosotros enviamos a la Junta a principios de marzo, y de todas las recomendaciones que nosotros hicimos que correspondían a la Junta, todas las implementaron. Todas. Las únicas que no se cumplieron son algunas de los partidos, pero aún los partidos hicieron un esfuerzo por mejorar. Hay que reconocerlo. El comportamiento de los partidos fue mucho mejor que en las municipales. Precisamente, doña Miriam, quería pedirles la evaluación de ustedes. De alguna manera ustedes la han adelantado al árbitro electoral, porque definitivamente que hemos visto que se han dado unos resultados y nadie los ha cuestionado, algo que aquí yo creo que hace tiempo que no pasaba. Bueno, ahora hay que esperar la distribución de los escaños de diputados, que es un elemento a veces un poquito... Es complejo. Sí, bueno, matemáticamente no es complejo, eso hay unas fórmulas y eso, pero la gente muchas veces entiende que es injusto, que algunas personas saquen una cantidad de votos personalmente porque se usa el voto preferencial, pero por causa del partido por el que van no puedan obtener ese escaño. Pero sí. Podemos llegar a la conclusión que la institucionalidad de la Junta Central Electoral se ha fortalecido. Se ha fortalecido no solo por las medidas o prácticas que hayan podido implementar, sino que mediante sus resoluciones fueron llenando los vacíos que se fueron presentando durante el proceso. Incluso podemos afirmar que el solo hecho de estar atento a el tema malinterpretado en último momento sobre las encuestas es una manifestación de que es una Junta proactiva en protección a un buen resultado institucional de todo este proceso electoral. Déjame agregar que también hay que reconocer el trabajo del Tribunal Superior Electoral, que se menciona menos como tribunal al fin, porque no tiene tanto contacto con la población ni se promociona tanto. Pero es posible que se mencione mucho ahora. Cuando vengan las impugnaciones. Es posible, claro. Pero yo creo que este proceso no apunta hacia muchas impugnaciones. De hecho, en el municipal, ellos atendieron todas las cosas y lo atendieron en poco tiempo. La Junta y el Tribunal se han unido en las últimas 2 elecciones para coordinar. Ya no trabajan cada una por separado como hubo una época. Y coordinaron para que las sentencias salieran rápido, salieran a tiempo y la Junta pudiera proceder en función de esas sentencias. Ellos han trabajado, incluso han abierto los 7 días de la semana para trabajar. Habilitados para trabajar el tribunal, y están respondiendo de una manera incuestionable.
porque nosotros nos ocupamos, algunos abogados de nosotros leen esas sentencias para ver si están bien fundamentadas, y la verdad están bien fundamentadas. Ya no tenemos Sí. más tiempo, pero me gustaría rápidamente ver la opinión de ustedes sobre el modelo que tenemos de elecciones municipales en febrero y presidenciales y legislativas en mayo. ¿Ustedes creen que deben mantenerse o debería haber algún cambio en el futuro? Ahí no hemos fijado todavía una posición. Lo hemos conversado en momentos en que estamos juntos, pero bueno, cuando se plantea un cambio en la ley electoral, ahí fijaremos. No todos estamos de acuerdo, es la verdad. Hay algunas personas dentro de participación que piensan que debemos mantener la separación porque eso es la tendencia de una democracia madura, bla, 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 y que donde el poder municipal se fortalece. Otros que vemos como que a pesar de eso, pues el costo-beneficio como que no da positivo, como que se pierde demasiado, pero la verdad no tenemos una posición como institución todavía sobre eso. Bien, Bien, pues gracias. Don Eric Hernández, coordinador general Gracias. de Participación Ciudadana, y Miriam Díaz Santana, ex directora ejecutiva. Bueno, muchas Vamos a la gracias a pausa. ustedes. Y un símbolo de participación ciudadana de Miriam. Sí. Seguimos aquí en Despierta con CDN y está con nosotros la señora Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPAL, que tiene varios días en el país. La estuvimos viendo anoche en unas declaraciones que dio haciendo, bueno, el seguimiento y la observación de este proceso de elecciones presidenciales y congresuales aquí en la República Dominicana. Bienvenida a Despierta con CDN. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todas los y las dominicanas que nos están escuchando. Bueno, quisiéramos ver en sentido general cuál ha sido la apreciación, la evaluación que tiene la COPAL y sobre todo la misión de observación que usted preside con relación a estos comicios, qué han podido constatar y si lo ven comparado, por ejemplo, con lo de febrero que también estuvieron aquí. Quisiéramos saber eso. Bueno, como usted bien decía, la misión del Observatorio Electoral de la COPAL vino aquí al país con más de 110 observadores y hemos podido, a partir de ello, generar un despliegue en las 31 provincias y el Distrito Nacional. Eso nos ha permitido, obviamente, poder ver cómo se desarrollaron los comicios en cada uno de esos territorios. En primer lugar, queremos resaltar el gran trabajo que ha hecho la Junta Central Electoral en lo que tiene que ver con el desarrollo, la logística electoral. Creemos que también felicitar a las autoridades de mesas, a los dominicanos y dominicanas que tuvieron el rol de llevar adelante los comicios el día de ayer en cada uno de los colegios electorales, porque la verdad que como observadores nosotros ponemos mucha atención en la capacitación, la formación que tienen las autoridades de mesa, porque entendemos que son quienes permiten que el desarrollo de los comicios pueda fluir con normalidad, con atención, obviamente garantizando lo que debe ser, que es la integridad electoral. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que ha sido una jornada cívica y al mismo tiempo también, yo les comentaba recién que ya hace muchas elecciones que me ha tocado observar aquí en República Dominicana, y sabemos del gran rol que cumplen los partidos políticos durante el proceso electoral. En cada uno de los colegios electorales pudimos ver presencia de los partidos políticos mayoritarios aquí en República Dominicana, teniendo delegados en cada uno de los colegios electorales, y entendemos eso también con la observación que hicimos en el cierre y el escrutinio, que permitía que todas las fuerzas políticas pudiesen ver el momento del conteo de los votos y al mismo tiempo también pudiesen trasladar naturalmente a las fuerzas políticas los resultados en cada uno de los colegios electorales. Así que desde ese punto de vista creemos que ha sido una jornada pacífica, que ha sido una jornada cívica y que obviamente todo el tiempo, y creo que también la observación electoral permite eso, ¿no? Permite generar recomendaciones para seguir promoviendo mejoras al proceso electoral, pero la verdad que en base a la pregunta que me hacían desde febrero, desde las municipales a las elecciones que pudimos observar el día de ayer, creemos que ha avanzado mucho el ordenamiento al interior de los recintos electorales, pudiendo tener mucho control el delegado de la Junta Central Electoral de todo el procedimiento que se daba al interior, y naturalmente por ahí empezar a ver que quizás la presencia más fuerte de los partidos políticos se daba al exterior de los establecimientos, donde también en la mayoría de los recintos que tuvimos lo vimos de manera ordenada.
Usted tiene una amplia experiencia en observación electoral, por lo tanto, ¿verdad?, de conocimiento de lo que son los partidos políticos en América Latina, del sistema democrático. Una señal que ha venido dando, creo que la única que ha empezado a generar preocupación aquí en el país, es que la abstención ha empezado a aumentar. En este caso ha superado ya un 48% con el 94% de los votos computados. En febrero el fenómeno dio la primera alerta y como era una elección municipal se dijo que quizás era porque genera menos participación. En la República Dominicana en el 2020 también la abstención fue alta. Por su experiencia en el tema de democracia y de partidos políticos, cuando estas señales empiezan a darse, ¿cuál es el síntoma que está dando la democracia? Bueno, es una realidad, obviamente todavía no están los datos finales del nivel de participación, creemos en virtud de lo que estuvimos viendo que va a ser mayor a las elecciones municipales, sin embargo va a ser menor a las de los últimos procesos presidenciales y creo que ese ya es una señal de alerta. No es propio de República Dominicana, usted bien decía que en la última elección presidencial, que además fue una elección muy particular porque fue una elección en pleno contexto de pandemia y naturalmente eso también tiene un impacto en la participación electoral, pero sí es algo que venimos observando en la mayoría de los países de la región y esto tiene que ver principalmente con la necesidad y quizás uno ve el síntoma, pero en realidad lo que tiene que ver es qué es lo que podemos hacer para que la ciudad participe más activamente y tiene que ver con poder reconectar las fuerzas políticas que participan en la elección con las demandas, con las necesidades que la ciudadanía cree necesita satisfacer y por lo tanto las propuestas de gobierno, cada una de las fuerzas políticas tienen que tratar de interpelar mejor a la ciudadanía para que esa ciudadanía se sienta con motivación para participar. Ayer pudimos ver, y eso es una señal, es una buena señal para digamos, la fortaleza de la democracia aquí en República Dominicana, mucha presencia de jóvenes. Creo que eso es importante porque lo que estamos viendo también en la región es que los jóvenes están siendo una de las poblaciones que abona a ese abstencionismo en la participación electoral y creo que ese es el punto, ¿no? Aquí sabemos que, bueno, en el día de ayer compitieron más de 34 fuerzas políticas para todas las categorías, ya sea diputados, senadores y obviamente las categorías para presidente, pero entendemos también que debe ser un trabajo muy fuerte de los partidos políticos para poder promoverlo. Creo yo que la Junta Central Electoral de febrero a estas elecciones ha hecho una campaña muy fuerte en los medios de comunicación, que la hemos podido observar, relevar, que tiene que ver con fomentar esto de que nadie elija por vos, tiene que ver un poco con poder empoderar a la ciudadanía, también la participación en el exterior, que se ha ampliado en la mayoría de las circunscripciones, pero creo que, como vos bien decías, es algo que está sucediendo aquí en República Dominicana, que está sucediendo en la región y que tiene que ver con la necesidad de que las fuerzas políticas reconecten con esas demandas ciudadanas. Bueno, desde fuera yo pienso que se ven mejor las cosas y usted ha participado como observadora en procesos anteriores. Me gustaría que usted nos compartiera cuáles avances puede haber percibido y cuáles son los retos también que todavía se mantienen, retos que tenemos en el sistema. Bueno, creo yo, en virtud de la experiencia de haber transitado distintas elecciones, ¿no? Y creo que también se ha modificado mucho el sistema de partidos aquí en República Dominicana en los últimos procesos. Vemos que naturalmente, en virtud de los resultados electorales, donde ayer fue reelegido el presidente, también el Partido Revolucionario Moderno tuvo muchos éxitos y victorias en las senadurías, en las diputaciones. También me parece muy importante resaltar la victoria de Omar Fernández en el Distrito Nacional, porque eso también muestra, digamos, la posibilidad, y esto va también en línea con la pregunta que me hacían recién, de, bueno, también poder ver nuevas caras, jóvenes que se incorporan a la política, porque eso también conecta, ¿no?, con nuevas generaciones que están interesadas en poder participar activamente. Y creo yo también el hecho de una fuerza política como es Fuerza del Pueblo, que quizás hace 4 años, cuando observábamos elecciones en aquella oportunidad, venía de atrás porque venía escindiéndose de un partido político muy tradicional, incluso Leonel Fernández, que había sido 3 veces presidente por esa fuerza política, y creo yo que los resultados del día de ayer consolidan un nuevo esquema en la oposición que esperamos también sea parte de un diálogo. Ayer el presidente Abinader
planteaba la necesidad, bueno, de generar un diálogo, sobre todo para las reformas que se requieren. Me parece que eso es algo importante para la salud del sistema democrático aquí en República Dominicana, y obviamente lo que tiene que ver netamente con el proceso electoral, seguir trabajando por aumentar la participación electoral, seguir trabajando también para que al exterior de los establecimientos, como yo decía, quizás ese ordenamiento que vemos al interior de los recintos electorales por el trabajo de la Junta Central Electoral se trasladó a cierto desorden al exterior de los establecimientos, y creo que eso también es importante. También otro de los puntos que en esto de las observaciones electorales uno trata también de manifestar buenas prácticas, poder promover la gratuidad en el servicio público de transporte, también permite que la ciudadanía pueda trasladarse a votar de manera más libre, con mayor participación. Así que algunas de las recomendaciones que naturalmente en el informe final vamos a presentarle a la Junta Central Electoral, y obviamente socializar con las fuerzas políticas y con los medios de comunicación. A nivel de partidos políticos en la América Latina y el Caribe, y de cara al fortalecimiento de la democracia y a la expansión de los derechos fundamentales del ciudadano a votar, ¿cuál es la tendencia en la región o hacia dónde se dirige la democracia en lo que respecta a la celebración, en nuestro caso, de elecciones separadas por un intervalo corto, antes era por un intervalo de 2 años incluso, de cara a las municipales que celebramos en febrero y ahora las congresuales y presidenciales, sobre todo que estamos a las puertas de una reforma constitucional? ¿Cuál es la tendencia? Bueno, a ver, la realidad es que la mayoría de los países va variando, ¿no?, en materia de pensamiento de cómo es mejor llevar adelante los distintos procesos electorales. O sea, entiendo yo en general cuando se dan estas divisiones, como la que usted bien marcaba, ir por las municipales separadas de las presidenciales y congresales, apunta principalmente a que la temática o la agenda nacional no invada o no prime sobre las agendas locales, que son muy importantes a la hora de llevar adelante las políticas públicas en el territorio. Entonces, en general, la tendencia a la separación tiene que ver con eso. Otros aspectos tienen que ver también con el hecho de que en un contexto donde sabemos que la ciudadanía a veces le cuesta la participación, por ahí el desdoblar las elecciones hace que la ciudadanía tenga que votar 2 veces, y eso a veces afecta a los niveles de participación. Creo yo que lo más importante en cualquier reforma política, en cualquier reforma electoral, más allá de observar en la política comparada qué es lo que está pasando en los otros países de la región o del mundo, me parece que hay que ver la idiosincrasia de cada uno de los países y sobre todo el consenso de las fuerzas políticas, porque la legitimidad de cualquier reforma electoral está basada en el diálogo y en la negociación entre las fuerzas políticas, y creo que ese tiene que ser el marco que dicte cuál va a ser la mejor reforma política que pueda darse aquí en República Dominicana. Bueno, el esquema que nosotros tenemos, digamos que es un híbrido, es una especie de mezcla, porque ya nosotros probamos el modelo de elecciones unificadas y el modelo de elecciones separadas, pero ahora el modelo, digamos que es una mezcla rara, porque no son ni unificadas ni separadas, y es un tema que será objeto de discusión. Ahí es que está el problema. En el presupuesto, pero... Vamos a la pausa. Gracias. Gracias.